En este video, veremos dos ejemplos de división de números enteros para resolver aplicaciones. En el primer ejemplo, Andrea está haciendo reverencias para que las chicas de su clase de baile las usen en el recital. Cada arco toma 4 pies de cinta, y 36 pies de cinta están en un carrete. ¿Cuántos lazos puede hacer Andrea con un carrete de cinta? Si tomamos un carrete de cinta y lo desenrollamos, tiene una longitud de 36 pies, como lo representa esta tira. Debido a que cada arco toma 4 pies de cinta, para determinar cuántos arcos puede hacer Andrea a partir de un carrete de cinta, necesitamos determinar cuántas longitudes de 4 pies hay en 36 pies, o cuántas copias de 4 hay en 36, lo que significa responder a la pregunta que necesitamos para dividir 36 por 4, o determinar el cociente de 36 y 4. 36 dividido entre 4 es igual a 9, lo que significa que hay 9 longitudes de 4 pies en 36 pies, o hay 9 copias de 4 en 36. Andrea puede hacer 9 arcos con un carrete de cinta. Para modelar el cociente, si tuviéramos que cortar o dividir la longitud de 36 pies en secciones de 4 pies, podemos ver en el modelo que hay 9 copias, o 9 longitudes de 4 pies en 36 pies. Verificar el cociente es 9. Veamos el segundo ejemplo. Una caja de avena contiene 132 onzas. Si cada porción es de 3 onzas, ¿cuántas porciones hay en la caja de avena? Para responder a la pregunta, necesitamos determinar cuántas porciones de 3 onzas hay en 132 onzas, o cuántas copias de 3 hay en 132, lo que significa que necesitamos dividir 132 por 3. O determine el cociente de 132 y 3. Encontremos este cociente usando la división larga. Tenemos 132 dividido por 3. Primero determinamos cuántos 3 en 13, que es 4. 4 por 3 es 12. Restamos. La diferencia es 1. Rompe los 2. Determine cuántos de 3 en 12, que ya sabemos que son 4. 4 por 3 es 12. Restamos la diferencia de 0. Ahora sabemos que el cociente es 44. Lo que significa que hay 44 porciones de 3 onzas en 132 onzas. O hay 44 copias de 3 en 132. Como una oración completa, la caja de avena contiene 44 porciones. Para modelar el cociente, si la caja contiene 132 onzas, y dividimos la avena en porciones de 3 onzas, tenemos un total de 44 porciones de 3 onzas en una caja. Espero que hayas encontrado esto útil.